Usa una línea tangente para aproximar el valor de la siguiente función a del punto negativo 0.91.9, y nuestra función es f de x, y es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 14 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Aproximación de una línea tangente también se puede denominar aproximación lineal para que comience una función f de sí. Observe que el punto dado es un tanto confuso. Así que usaremos un método más práctico. Apunte cerca de este punto para determinar la tangente aproximación lineal o aproximación lineal. Así que el punto dado, menos 0.91.9. Indica para nuestras notas por debajo de x es menos 0.9 y es 1.9. Y vamos a usar el conveniente punto de menos 1 y coma 2. Para hacer nuestra aproximación, lo cual con la siguiente fórmula indica que a es igual a menos 1 y b es igual a 2. Y ahora mira nuestras notas de abajo. Si es aproximadamente igual a L de x, y donde L de x, y es una aproximación lineal o una aproximación de línea tangente, que es igual a f de a, b, la función y el valor de punto conveniente en nuestro caso de menos 1,2 más el diferencial z, que es el cambio de z a lo largo del plano tangente. Esto es igual a f de b más el diferencial z, donde el diferencial z es igual al parcial de f con el spect x en a, y la b multiplicado por la cantidad x menos a, más el parcial de f con el spect y en a, b veces la cantidad y menos b. Empecemos por determinar los parciales de primer orden de f. Para empezar, escribamos el raíz cuadrada usando el exponente racional de la mitad, donde la función f dada de sí es igual a la cantidad 14 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, carrera de poder de una mitad positiva. Y ahora vamos a trabajar para determinar los parciales de primer orden. Para determinar el parcial, derivamos con la especificación a x, diferenciamos con la especificación a x. Tratar y es una constante, lo que nos da medio veces la base de 14 menos x al cuadrado menos y elevado al cuadrado de la mitad menos 1. Que es menos la mitad y multiplicado por la derivada de la base con la especificación x. La tendencia y es una constante. La derivada de 14 menos x cuadrado menos y, puntuación con especificación a x. La tendencia y es una constante, es igual a menos 2x simplificando la nota 1, medio veces menos 2 es menos 1. Vamos a escribir esto como negativo x dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 14 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y ahora determina el parcial de f con la especificación en y. Lo que indica que ahora diferencie con la especificación y tratando x como una constante. Así que todavía tenemos la mitad de la base de 14 menos x al cuadrado menos y al cuadrado elevado a menos la mitad. Pero ahora multiplicamos por la derivada de 14 menos x al cuadrado menos y al cuadrado con la especificación de y tratando x como una constante, dándonos menos 2y. Simplificando, tenemos negativos y dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 14 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y ahora tenemos que evaluar estos parciales de primer orden en una b, es decir, el punto conveniente en menos 1,2. También necesitamos evaluar la función original en menos 1,2. Así que primero la f parcial con especifica x en menos 1, la coma 2 es igual a negativo. X es negativo. 1 negativo dividido por la raíz cuadrada de la cantidad, 14 menos un cuadrado de menos 1 menos un cuadrado de 2. Simplificando tenemos positivo 1 dividido por el cuadrado de 9, lo que nos da 1/3. Y ahora evaluaremos el parcial después de la y espectral en punto menos 1 y coma 2, que es igual a menos 2 dividido por la misma raíz cuadrada. La raíz cuadrada del cantidad 14 menos el cuadrado de menos 1 menos el cuadrado de 2, que es igual a menos 2 dividido por el cuadrado de 9. Lo que equivale a menos 2/3. Y de nuevo, también necesitamos f de la cantidad menos 1,2, que es igual simplemente al denominador. De nuevo, tenemos el cuadrado raíz de la misma cantidad. F de una coma negativa 2 es igual a 3. Y ahora podemos hacer nuestra aproximación de la recta tangente para la función en el punto negativo 0.91.9. El verdadero valor de la función f de menos 0.91.9 es aproximadamente igual a la aproximación lineal L de menos 0.9, 1.9, que es igual al valor de la función en el conveniente punto de menos 1,
2 más el parcial de f, la especificación a x en el punto menos 1, 2 veces la cantidad x menos a. Esto es realmente el diferencial x o delta x, que es menos 0.9 menos 1. De nuevo, x es menos 0.9 ya es menos 1. Y luego tenemos más el parcial de f. La y espectral en el punto menos 1 2 veces la cantidad y menos b, que es 1.9 menos 2, que es del tallo diferencial y. Y ahora simplificaremos f de menos 1, la coma 2 es 3, y luego tenemos más el parcial de f sospechoso a x en menos 1, 2, que es un tercio. Multiplicado por menos 0.9 menos 1, que es menos 0.9 más 1, que es 0.1 o una décima parte. Vamos a escribirlo como una fracción, como una décima parte. Y luego más el parcial de f, la y espectral en menos 1 o 2, que es menos 2 tercios. Y luego multiplicado por la cantidad 1.9 menos 2, que es menos 0.1 o menos una décima parte. Y de nuevo, esta diferencia es en realidad solo el diferencial, y o delta y ahora simplificaremos la suma. Tenemos 3 más un 30. Y luego más 2 treintas partes, lo que equivale a 3 y 3 treintas partes, cual es igual a 3 y una décima parte o 3.1. En conclusión, nuestra aproximación para f de menos 0.9, 1.9, usando una aproximación lineal o una línea tangente de aproximación es aproximadamente 3.1. Quiero mencionar la determinación. Esta aproximación lineal sería lo mismo que determinar la ecuación del plano tangente en el punto conveniente de menos 1, 2 y, a continuación, determinando la z-valor en el plano tangente para el punto negativo 0.9 1.9. Espero que te haya resultado útil.